grandes, eh, traten de utilizar equipos automatizados en línea, ¿no? Eso va a ayudar mucho. Es igual a nuestra duda, porque por ejemplo en internet para la producción de madera hay cosas muy avanzadas que supongo que acá no hay, digamos. O sea, No, no hasta importa. la pintura la pinta en un lugar especial, supongo que acá no. Por eso no Sí, sabía pero si hacerlo automatizado. sí, no nos pongamos, ¿cómo se llama? No nos pongamos restricciones. Si las cantidades son grandes, se supone que vamos a poder comprar equipo adecuado, ¿no? Entonces, no se asusten de que el equipo es bastante automatizado, mejor. No hay que tener miedo a la automatización, sobre todo cuando son grandes volúmenes de producción, ¿no? Profe, y eso de la producción de harina, nosotros la pondríamos, buscamos internet más o menos cuántos es de fábrica y ponemos un Claro, estimado. lo que tendrían que hacer es, claro, buscar un equipo, digamos, de cierta capacidad mejor dicho, los equipos están dimensionados para cierta capacidad. Entonces traten ustedes de hacer su línea de producción en función de las capacidades de ese equipo, ¿sí? Entonces, ustedes van a armar la empresa, o sea, no hay problema si son un poco más, un poco menos en cuanto a volúmenes de producción, pero ustedes van a definir eso, no hay problema. Si es un turno, dos turnos. Generalmente el tercer turno se lo deja para crecimiento, ¿no? Inclusive traten de hacerlo en un turno todo y los otros turnos que sea para crecimiento. Más Hagan, crecimiento. hagan la mejor distribución. O sea, tienen que tratar de armar una empresa ideal, pues, ¿no? Esa es la gran ventaja. Bueno, vamos a empezar, ya estamos con la mitad del grupo. Voy a compartirles para seguir viendo el tema de almacenes. ¿Están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. La clase pasada habíamos hablado más básicamente del diseño externo. Ahora vamos a dedicar algunas láminas para ver el diseño interno, o sea, el layout, la distribución dentro del almacén, cómo debería ser dentro del almacén, ¿ya? Y también vamos a ver más adelante ciertas recomendaciones, etcétera, pero eh, por ejemplo, cuando uno hace una distribución de planta, hay metodologías para hacer la distribución de planta. Para hacer la distribución de un almacén, la mejor metodología es en función del producto que se va a resguardar, en función de las cantidades de producto, de las características del producto, de la rotación de los productos, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver, pero es un trabajo que se tiene que hacer con mucha conciencia, digamos, ¿ya? Bueno, efectuar la distribución del espacio interno de un almacén es un proceso sumamente complejo que requiere superar las restricciones del espacio físico edificado y las necesidades proyectadas. Siempre tenemos que partir sobre la base de que un almacén tiene que estar muy bien dimensionado en función a un estudio de mercado, en función a una proyección de ventas, en función a cifras, ¿no? Para no equivocarnos. Y además, cuando uno va a invertir en almacenes, se tiene que hacer una proyección a 10 años por lo menos. Es bien importante eso. Lógicamente que de repente no vamos a construir lo que vamos a ocupar en 10 años, pero sí tener la flexibilidad para la construcción. En los almacenes fácilmente se puede crecer longitudinalmente o inclusive en forma paralela sin ningún problema. Hoy en día ya muchos almacenes, ya muy pocos almacenes, mejor dicho, se construyen con ladrillo. Aquí un poco se puede ver en estas paredes, son bloques, ¿no? Pero generalmente ahora se utilizan, por supuesto que se hacen cimientos, se hacen suturas para que soporte eh, todo el armazón de fierro que se va a poner en el almacén, pero las paredes ya hay metálicas, hay de materiales mucho más modernos que ya no se necesitan pintar, por ejemplo, para un mantenimiento que se hacía en mampostería, fácilmente son modulares, fácilmente se arman y son muy buenos, ¿no? Entonces,
Las decisiones que desde la gestión de almacenes se tomen respecto a la distribución general deben satisfacer las necesidades de un sistema de almacenamiento que permita la consecución de los siguientes objetivos. Aprovechar eficientemente el espacio disponible, es decir, cuando nosotros hagamos un diseño interno del almacén, tenemos que estar utilizando el mayor espacio posible. El menor espacio posible, el menor, pero con eficiencia. ¿Ya? No es tener un almacén grandísimo, porque nos va a costar mucho dinero el transporte. ¿Ya? Entonces, aprovechar eficientemente el espacio disponible. Reducir al mínimo la manipulación de materiales. Tiene que estar los materiales que se almacenen ahí, sean productos o sean materias primas o insumos o productos terminados, tienen que estar correctamente distribuidos para minimizar la manipulación de los mismos. ¿Por qué? Porque la manipulación cuesta dinero, ¿ya? Eso desde ya. Facilitar el acceso a la unidad logística almacenada. Es decir, fíjense que aquí inclusive están pintadas las áreas donde se ponen los pallets con los productos, y bueno, aquí ya están en racks, ¿no? Pero no se están ocupando los pasillos cabalmente, porque tienen que estar despejados para poder tener un fácil acceso. Yo he visto algunas tesis de algunos alumnos donde los almacenes están llenos de materiales, inclusive en los pasillos, entonces ya no se puede ni circular en muchos casos. Eso no se debe de hacer. Conseguir al máximo el índice de rotación de la mercadería. Nosotros tenemos que tener la capacidad de calcular el stock adecuado que debe existir en los almacenes, de tal forma que podamos abastecer ya sea la fábrica, si fuera de materia prima, o si fuera producto terminado, hacia los clientes adecuadamente, que no falte, ¿ya? Y que haya una rotación. ¿Qué quiere decir eso? Que los productos a lo largo del año, el almacén, hay un indicador en ese sentido, rote 1, 2, 3, hasta 4 veces en el año. Eso es bueno porque hay movimiento. Malo es tener estocado un producto que esté más de 1 año, 2 años ahí sin moverse. No debemos hacer eso. Tener la máxima flexibilidad para la ubicación de productos. En este sentido, al hablar de flexibilidad, es de que nosotros tenemos que tener un sistema para distribuir. Ahorita vamos a ver qué sistemas hay. Y facilitar el control de la cantidad almacenada. O sea, si yo lo tengo bien organizado, sea como fuera, pero bien organizado, me va a ser fácil, primero, localizarlas y por supuesto, controlarlas. Si yo no sé ni dónde están los productos, entonces ahí es grave, ¿no? Aquí vamos a ver diferentes tipos de flujo de material en función de para qué se ocupen los almacenes. Por ejemplo, un flujo simple es, tenemos un almacén, se recepciona, se lo almacena y se vende. Eso es clásico en aquellos productos que ya uno importa, por ejemplo, importa como producto terminado y lo único que hacemos es venderlo. Almacenarlo y venderlo, no le agregamos absolutamente nada. ¿Sí? Así como lo estamos comprando, lo vamos a vender, ¿no? Entonces es un flujo sencillo, digamos, pero propio para muchas empresas, digamos, ¿no? Aquí tenemos un flujo medio, es decir, llega el material o los insumos que se van a almacenar, llega a un depósito general y se hace una zona de picking. La zona de picking es una zona de preparación de pedidos. Es decir, yo puedo estar recibiendo en cajas y dentro de la caja muchas otras unidades. Entonces, los pedidos muchas veces no abarcan una caja grande. Entonces, aquí se fracciona, entre comillas, se hace un fraccionamiento. Pero no se le hace otro tipo de transformación también, ¿no? Entonces, a diferencia del anterior, yo recibo, por ejemplo, un aire acondicionado, lo almaceno y lo vendo como aire acondicionado, como unidad. Aquí yo puedo estar recibiendo un determinado producto en una caja grande que hayan 100 unidades y aquí las estoy sacando esas unidades en función de los pedidos, ¿ya? Pero no se hace más nada tampoco. O sea, no tiene una transformación, sí un fraccionamiento, pero no una transformación.
Ese sería un flujo medio. Y a un flujo complejo hay muchas alternativas, pero por ejemplo, se recepciona, parte de lo que se ha recepcionado, ¿ya? Se fracciona y se lo lleva a un depósito intermedio. Por otro lado, va a un depósito que se denomina de reserva, o claro, como su nombre dice, como un stock de reserva, ¿ya? Del depósito intermedio puede haber una manipulación, quiere decir que si pudiéramos hacerle algo a ese producto intermedio para convertirlo en producto terminado. Muchas veces, a veces les cambiamos solo el embalaje o qué sé yo, y se manda a un área de preparación de pedidos. Los pedidos pueden estar pidiendo este producto o pueden estar pidiendo un producto intermedio o directamente como llegó. Hay un control de calidad, hay una consolidación. Y esto se puede ir complicando mucho más si, por ejemplo, tenemos una fábrica. Si tenemos una fábrica, puede llegar una materia prima, va a la fábrica, de la fábrica tenemos un producto intermedio o tenemos un producto terminado, etcétera, ¿no? También pudiera ser que yo tengo un almacén de producto terminado, de productos fabricados por nosotros mismos, pero también que estemos importando productos terminados para complementar la línea y que ya lleguen directamente al producto terminado. Entonces, el tema de los materiales tiene una variación muy compleja en función de las políticas y de las estrategias que las empresas opten por hacer, ¿ya? Aquí vamos a hablar también, como hemos hablado de principios, por ejemplo, para el tema de almacenes, etcétera. Aquí vamos a hablar del flujo de algunos principios básicos que son lógicos, ¿ya? Que son recomendaciones, pero son lógicos para el flujo de material. Un principio, la unidad máxima. Cuanto mayor sea la unidad de manipulación, menor será el número de movimientos que se deberá realizar y por tanto menor será la mano de obra empleada y saldrá más barato. Es decir, lo comento como una anécdota. Una vez nosotros fuimos a visitar una fábrica X, no quiero decir por ética el nombre, pero estábamos con los alumnos esperando que venga la persona que nos iba a guiar por la visita, y estábamos podríamos decir, no habíamos entrado todavía a la empresa, y estábamos donde un patio muy grande donde circulaban militares, ¿no? Y vimos, lástima que en ese entonces no se me ocurrió sacar una fotografía para tenerlo, pero vimos pasar un montacargas que estaba trasladando una batería, ¿ya? Seguramente de algún camioncito o algo, una batería, y iba rapidísima, además súper peligroso, ¿no? Pero ¿cómo puede ser de un montacarga una batería? ¿Me entienden, no? Entonces el montacarga pues está diseñado para, primero, agarrar volúmenes de carga relativamente grandes, consolidados, etcétera. Entonces ahí estábamos encareciendo transportar una batería, ¿ya? Entonces aquí comentan de que cuanto mayor sea la unidad de manipulación, menor el número de movimientos, como es lógico, ¿no? Recorrido mínimo. Fíjense aquí estamos en unidad máxima, aquí distancia mínima. Cuanto menor sea la distancia, menor será el tiempo de movimiento, menor será el costo, menor será la mano de obra empleada, ¿ya? En caso de instalaciones automáticas, menor será la inversión. Es decir, si yo voy a conectar un recorrido con banda transportadora, si es la distancia menor, por supuesto me va a costar más barato que una instalación automática larga, digamos, ¿no? Un carril grande, largo. Entonces, unidad, recorrido mínimo, espacio mínimo. Cuanto menor sea el espacio requerido, menor será el costo de suelo y menor serán los recorridos. Como yo les decía, ya no se habla solamente de metros cuadrados, sino metros cúbicos, ¿no? Tiempo mínimo. Cuanto menor sea el tiempo de las operaciones, menor es la mano de obra empleada y el tiempo de preparación del proceso, y por tanto mayor la capacidad de respuesta para poder atender, por ejemplo, a los clientes. Entonces tenemos que minimizar el tiempo. Si todo lo anterior estamos haciendo, desde ya estamos minimizando el tiempo. Mínimo número de manipulaciones, que va muy casado con el recorrido mínimo. Cada manipulación debe de añadir al máximo valor al producto.
el máximo valor al producto o el mínimo con el mínimo costo. Se deben de eliminar al máximo todas aquellas manipulaciones que no añadan valor al producto. O sea, tenemos que estar conscientes de que si nosotros es una interna de nuestro almacén, vamos a recorrer pequeñas distancias, vamos a tener una unidad máxima de medida para manipular los productos y además vamos a eliminar distancias largas y manipulaciones que no correspondan. Todo eso se tiene que estudiar previamente para que la distribución sea óptima, ¿ya? Agrupación. Aquí habla de agrupar actividades o conjuntos de artículos similares. Yo he visto, por ejemplo, estamos asesorando dos tesis que están manejando centros de distribución y uno de ellos en particular tiene muchísimos productos, pero uno de ellos maneja por familia de productos y la otra por marca. Entonces, si yo puedo agrupar por marca, por ejemplo, creo que se llevaban como 13 marcas, es correcto, es bueno, ¿no? Entonces ellos han destinado una fila de racks para una determinada marca y ahí está bien distribuida productos de esa marca, ¿no? Entonces podemos tener diferentes opciones. El balance de líneas no se trata necesariamente del balance que hemos aprendido, sino se requiere que tiene que haber un equilibrio en cuanto a las dimensiones, los inventarios y todo eso. Tiene que haber un equilibrio para que en el almacén no estamos excediéndonos ni para arriba ni seamos insuficientes, ¿ya? Aquí hay un concepto nuevamente que de pronto aclara un poco lo que hemos hablado. El layout de un almacén o de un centro de distribución debe evitar zonas y puntos de congestión, cuellos de botella, digamos. A la vez, se debe facilitar las tareas de mantenimiento. ¿Qué tipo de mantenimiento se hace en un almacén? Generalmente la parte de luminarias, los racks no tanto, porque los racks, estas estructuras metálicas, están prácticamente soldadas, ¿ya? Pero a veces los montacargas golpean y qué sé yo, de repente hay que hacer algún mantenimiento. Por supuesto, mantenimiento a los montacargas o a los equipos que se utilicen, pero debemos facilitarles ese trabajo. Me refiero que deberíamos tener un espacio suficiente para hacer ese trabajo. Y poner los medios para obtener la mayor velocidad de movimiento. De esta forma se reduce por principio de flujo de materiales el tiempo de trabajo. La distribución interior de la planta del almacén se hace conjugando la conexión entre las distintas zonas del almacén con las puertas de acceso, los obstáculos arquitectónicos como columnas, pilares, escaleras, etc., los pasillos y pasos de circulación. Sin embargo, los factores de mayor influencia en la planificación de las zonas interiores son los medios de manipulación y las características de las mercancías, aunque vale la pena aclarar, es interesante lo que se dice acá, los flujos de materiales deben condicionar el equipamiento a utilizar y nunca al contrario. Es decir, a veces se entusiasma, uno compra un montacarga y sin haber estudiado si era el montacarga adecuado, porque hay N alternativas. Entonces, cuando yo ya compré el montacarga, muchos empresarios tratan de acomodar el almacén en función del montacarga que se compró, ¿ya? Y no al revés. Entonces, lo que se debe de hacer, o sea, el elegir un montacarga es muy importante por el dimensionamiento de los pasillos, por el radio de giro del equipo, etcétera. Pero eso está en función de las características de los productos, del peso de los productos, de la rotación de los productos, etcétera, etcétera. Hay muchas variables que manejan eso. Una vez que hemos elegido el montacarga adecuado para manipular esos productos o estos insumos o materiales, recién, bueno, vemos alternativas de equipos de movimiento de materiales, se define el equipo y hace la planificación del diseño interno del almacén, ¿ya? Por ello, dice, antes de organizar los espacios se deben analizar las siguientes necesidades: la carga máxima de los medios de transporte externo, así como el equipo de transporte interno. Fíjense que como transporte de equipo interno podemos tener carretillas o carritos manuales, digamos, también pueden ser carritos con motores, elevadoras, montacargas, grúas, etcétera, ¿no? Hay mucha variedad de equipos
que se utilizan en la parte interna para manipular la parte interna en un almacén y el tiempo necesario para cada operación. Características de las unidades almacenadas, esto es súper importante: forma, peso, propiedades físicas. Generalmente, pues, ya cuando se usan racks se utilizan pallet, entonces tenemos que coordinar con nuestros proveedores de materias primas, si fuera nuestro almacén de materias primas, o los productos terminados que compramos, si fuera un almacén de productos terminados, que ya nos envíen en pallet. Hay un software, estuve viendo un software muy interesante, que nos permite calcular de qué manera nuestros productos podemos acomodarlos en un pallet para lograr maximizar la utilización del espacio del pallet, ¿no? Entonces, muchas veces, no muchas veces, siempre, cuando se diseña un producto y su embalaje, tiene que estar pensando, por ejemplo, si va a ser a través de pallet, de qué tipo de embalaje debemos utilizar para facilitar el almacenamiento en un pallet, ¿no? Es bien importante eso, o sea, no es por hacerlo bonito, hacer cualquier cosa, digamos, en cuanto a diseño del producto. Bueno, y el peso. Después nosotros vamos a aprender qué es lo que tenemos que hacer para poder definir dónde vamos a colocar un determinado producto, conociendo sus características. Por ejemplo, ahí habla de peso. Normalmente los insumos, materiales pesados van abajo, a nivel de piso, y los insumos o materiales livianos van en los últimos niveles. Si fueran racks, por ejemplo, de 4 o 5 niveles, bueno, en el quinto nivel se va lo más liviano, lo menos peligroso, etcétera, ¿no? Además, el montacargas que compremos tiene que tener la capacidad de levantar, inclusive es el producto más pesado que tengamos a nivel de pallet, hasta el último piso que dispongamos. Sin embargo, en la práctica, o sea, debería estar dimensionado para eso, pero en la realidad lo más pesado lo vamos a tratar de poner siempre a nivel de piso y lo más liviano arriba, por seguridad sobre todo, y para no deteriorarlo al equipo, ¿no? Por más de que el equipo tenga la capacidad, no es bueno. El equipo, a medida que va levantando la carga para poder disponer en los últimos niveles de los racks, va disminuyendo su capacidad de levantamiento en cuanto a peso, ¿ya? Luego, cantidad que recibimos en suministro y frecuencia del mismo, diario, semanal, quincenal. Es decir, para poder diseñar el almacén tenemos que saber cuántas veces llega el camión para aprovisionarnos de nuestros insumos, materiales o productos. Si vienen en contenedores, cuántos contenedores al año, etcétera. Todo eso hay que ver. La frecuencia es muy importante para ver cuántos muelles vamos a poder hacer, de tal forma que no se haga un cuello de botella, pues, ¿no? Unidades máximas y mínimas a almacenar de cada una de las unidades. Entonces, generalmente se deciden políticas, o sea, hay medios de calcular el stock mínimo y el stock máximo, de tal manera que por producto nosotros vamos a poder tener stock mínimo y stock máximo, y se va a convertir en una política, y no comprar más ni menos, porque si compro menos puede ser que me falte. Aquí hay un ejemplo de diferentes zonas. Esto va muy de la mano en función del rubro que sea el almacén, ¿ya? Por ejemplo, un almacén de productos perecederos, de productos como medicamentos, tiene muchas áreas. Un almacén de químicos también, pero si fuera de repente un almacén de pacas de algodón, pues no tiene muchas áreas, ¿no? Pero aquí vamos a tratar de generalizar. No quiere decir que siempre tengamos estas, se analiza caso por caso, pero por ejemplo, tenemos acá una zona de recepción, una zona de almacenamiento, una zona de preparación de pedidos, una zona de expedición y zonas auxiliares, que casi todos los almacenes tienen. Pero vamos a ver, por ejemplo, dentro de recepción hay un área de control de calidad, hay un área posiblemente para clasificar lo que ha llegado, y hay un área que le llaman adaptación. En realidad es un tiempo, entre comillas, antes de poderle dar el visto bueno hacia del producto, ¿no? Por ejemplo,
Control de calidad significa que yo tengo que tener un espacio de repente con algún equipo, una balanza, por ejemplo, porque no sé qué otras variables voy a controlar, pero si de repente yo voy a controlar, por ejemplo, características más específicas del producto, por ejemplo, si fuera un químico, yo voy a ver si realmente está en la potencia con la cual yo he pedido, entonces se deja en un área hasta que esas pruebas tengan un fallo, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en recepción aquí habla de tres áreas. Ya la zona propiamente de almacenamiento, fíjense que tenemos una zona de baja rotación, de alta rotación. Nosotros, nuestros insumos o nuestros productos que vamos a almacenar, los vamos a localizar de acuerdo a su rotación. Entonces hay productos para eso que vamos a utilizar un Pareto con el valor histórico de movimiento de estos productos, y también se denomina la curva ABC, donde vamos a poder determinar productos tipo A que son los de alta rotación, que seguramente van a estar muy cerca de la recepción, muy cerca de la expedición, productos de media rotación, que estarán en un espacio medio, y una baja rotación que estarán de repente al fondo del almacén, digamos, ¿no? Luego tenemos zona de productos especiales, o sea, productos especiales es, por ejemplo, yo tengo un almacén donde la mayoría de mis productos deberían estar al máximo a temperaturas menores de 35 grados, perfecto, pero tengo unos cuantos insumos que tienen que estar en cadena de frío, son especiales. Entonces tengo que tener una zona para eso, ¿ya? Para estos productos especiales. O son productos tóxicos, o son productos que están dentro de la 1008, entonces van a ser sujetos a mucha fiscalización, o son productos altamente inflamables, en fin, por eso son especiales. Todos los productos químicos, por ejemplo, todos sin excepción, tienen una ficha técnica donde dice cómo se deben almacenar y qué precauciones hay que tomar para almacenarlos. Entonces eso hay que seguir fielmente. Luego una zona de selección y recogida de materiales y una zona de reposición de existencias. Esto de pronto parecería que es como que algo adicional, pero es para no ocupar pasillos, Luego tenemos una zona de preparación de pedidos, que esta es una zona de picking, o sea, la zona de picking es donde yo voy a consolidar diferentes insumos, productos para completar un pedido, ¿ya? Es una zona muy importante, donde hay mucho trabajo, generalmente manual o también automatizado, como vamos a poder ver en equipos más adelante. Tenemos una zona de expedición o despacho, es decir, que ya se preparó el pedido. Área de consolidación significa si, por ejemplo, mi camión repartidor abarca una determinada zona del Santa Cruz, digamos. Entonces esperan, consolidan todos los productos que se han preparado para atender a esa zona. Entonces aquí se consolidan y el camioncito ya se lo lleva una vez que está todo listo, ¿no? En el área de despacho también hay una área de embalajes, porque puede ser que estemos despachando, por ejemplo, al interior, a otra ciudad, etcétera. Entonces no solamente es ponerlo por pedido, sino en embalajes adecuados para que no se deterioren los productos. Un área de control de salidas, generalmente, bueno, en todo almacén tiene que haber un control de entrada, pero también un control de salidas. Entonces tenemos que tener un área donde estén estas personas que estén controlando eso, ¿ya? O sea, no puede salir nada sin que se haya registrado eso. Y tenemos zonas auxiliares, por ejemplo, en muchos productos tienen constantemente devoluciones. Yo estaba viendo, por ejemplo, una empresa que hace refrescos, bueno, no es soda, sino son jugos pasteurizados, pero no usan químicos para conservar. Por lo tanto, tienen una vida útil muy corta y por lo tanto, si no se venden en el mercado, pues es sujeto a devolución. Entonces, todos esos productos tienen que tener un área para consolidar, registrarlos, etcétera, ¿no? Lógicamente que hay que tratar la fuerza de ventas tiene que tratar de que no hayan devoluciones, porque eso es barata, que se bota, ¿no? Un área auxiliar también es de envases y embalajes, o sea, yo puedo tener producto terminado y tener otro almacén de envases, ¿ya? Y de embalajes, eso es correcto.
un área de materiales obsoletos, por ejemplo. A veces no necesariamente sean productos vencidos, perecederos, pero también sean productos que ahí están, no sé, 5 años sin movimiento, ya están obsoletos, ya, o sea, es difícil venderlos inclusive, ¿no? Área de oficinas, que como también les había comentado, lo adecuado es tener junto al almacén la oficina, pero seguramente con un nivel mucho más pequeño en cuanto a la altura de los techos, para no estar desperdiciando volúmenes si lo hacemos dentro de un almacén que tiene varios metros de altura, digamos, ¿no? Y un área de servicios, generalmente si los montacargas son eléctricos, tiene que haber un lugar donde en la noche se los enchufe y esté cargando la batería, y otros áreas de servicios que por ahí hay, ¿no? Deberían haber, por ejemplo, desperdicios, mismo desperdicios, un lugar donde guardar los desperdicios, etc. Bueno, algo habíamos hablado en algunas láminas anteriormente sobre las distribuciones en U y en T y en línea recta, ahorita las vamos a ver, ¿ya? Por ejemplo, esta es una clásica distribución en U. Como ven, aquí está la U. Esto se da cuando el almacén solamente tiene ingresos en la parte frontal, seguramente aquí hay vecinos y acá también. Entonces, y además tengo dos puertas, ¿no? Una de ingreso, o sea, de recepción, y otra de expedición. Entonces, fíjense que yo tengo un área de recepción, un área para almacenar lo que es recibido, un área de picking, de preparación de pedidos, y un área de expedición para despacharlos. Entonces, por eso es que se llama una U, ¿ya? Es en línea, pero en forma de U. Facilita bastante, digamos, el trabajo, el control, etcétera, ¿no? Es interesante. Luego tenemos esta que, bueno, pudiera ser que es la óptima, cuando tenemos un almacén que tiene un ingreso y tiene una salida, ¿sí? Entonces aquí ya se hace una línea: recepción, almacenamiento, preparación de pedidos o picking, expedición y salida. Entonces esto es como que bastante bien ordenado. Si por ejemplo yo quiero hacer un almacén que voy a crecer a futuro, fíjense que yo puedo aumentar aquí el almacén para que todo esto crezca, ¿ya? Y no hay problema. En cambio, cuando es en U ya es un poquito más complejo, tendría yo que tener espacio acá o acá abajo, digamos, ¿no? Igual se puede, ¿no? Pero cuando es en línea es mucho más fácil de controlar, ¿ya? Luego tenemos en forma de T. Bueno, aquí la T sería esta, ¿ya? Es medio parecida a la U, hay dos ingresos en ese sentido, pero hay un ingreso lateral y una salida lateral. Entonces ingresa, recepción, almacenamiento, preparación de pedidos, expedición y sale por acá. En vez de que entre por acá y salga por acá como es la U, entran lateralmente porque de repente el espacio en torno donde se ha construido el almacén lo permite, ¿no? Lo permite ese tipo de cosas. Bueno, algo hemos hablado del dimensionamiento de los almacenes, pero fíjense lo que dicen los expertos, que es el factor más importante en el diseño de una instalación. Por ende, una de las decisiones más críticas que debe asumir la gestión de almacenes. Realizar una modificación en el diseño y layout interior del almacén es relativamente sencillo comparado con una modificación que afecte a la dimensión externa del almacén. Entonces, por eso, si nosotros trabajamos con cifras fidedignas de un estudio de mercado, de un crecimiento, de una proyección súper bien hecha, etcétera, seguramente, fíjense que aquí, viendo de arriba, parecerían que son 3 almacenes. Entonces yo puedo proyectar un almacén así y de repente en la primera etapa hacer 1, en la segunda etapa hacer 2 módulos, ¿no? En la tercera etapa hacer 3 y así ir creciendo en este sentido o en este sentido. Pero dimensionarlo adecuadamente. Adecuadamente no significa necesariamente que sea un almacén grande y que sobre el espacio para lo que estoy proyectando. Cabalmente adecuado es justo sobre lo que yo necesito en ese momento, ¿ya? Aquí hay una clasificación de los productos en función de su estado físico, por ejemplo, sólidos, líquidos, gaseosos. O sea, yo puedo tener almacenes de líquidos que generalmente vienen en tanques,
Si son sólidos, pues se pueden apilar en pallet, no hay problema. Si son gaseosos, generalmente son tanques también. Según sus propiedades, o sea que son bienes que no se vencen, y hay bienes perecederos que sí tienen una vida útil determinada, o sea, se vencen. Según la unidad de medida, es decir, yo puedo tener productos grandes, pequeños, a nivel de metros cuadrados, de volúmenes, de peso, etcétera, ¿no? Y según la rotación, de alta, de media y de baja rotación. Entonces todo esto, o puedo tener todos a la vez, eso puede ser también, ¿ya? ¿Qué información necesitamos para el dimensionamiento del almacén? Fíjense, una proyección de ventas para los próximos 10 años. Tipo de insumos y productos que vamos a almacenar, todas sus características. Tenemos que conocer lo que vamos a almacenar. Cantidad de insumos necesarios para la fabricación de productos que respondan a una proyección de venta. Esto es en el caso de que yo tenga un almacén de materia prima y voy a abastecer a mi fábrica para que la fábrica produzca productos en función de una proyección de venta, ¿ya? Entonces tengo que saber exactamente en cuanto a cantidades y partes y características. Las políticas de stock del almacén, que como yo les decía, en muchos países se dan el lujo de tener casi cero de stock, porque todo está cerca, pero en países como Bolivia, lamentablemente, cuando uno importa de los insumos o productos de países lejanos, nos obliga a tener stock bastante considerables para no fallarle ni a la fábrica ni a la venta en cuanto al producto terminado. El sistema de almacenamiento, que ahorita vamos a ver, o sea, cómo voy a elegir el sistema adecuado de almacenamiento, también es una información necesaria para el dimensionamiento de los mismos. ¿Qué equipo voy a utilizar para manipular internamente? Está casado con los productos que voy a manipular. La zonificación necesaria según el rubro, porque como les decía, hay ciertos rubros que nos obligan a tener determinadas áreas, o sea, necesariamente, entonces uno tiene que cumplir con la norma, pues, ¿no? Legislación y normativa correspondiente, generalmente en los productos, en las industrias, mejor dicho, químicas, en las industrias de alimentos, en las industrias de productos farmacéuticos, existe una norma que es las buenas prácticas de almacenamiento, y para que ese almacén esté certificado tiene que cumplir con esa normativa, que tiene exigencias, vamos a ver más adelante, por cierto, pero tiene exigencias fuertes, cabalmente, que uno debe de cumplirlas, ¿sí? Que está referida a la infraestructura, al equipamiento, a la mano de obra, al sistema de almacenamiento, etcétera. O sea, muchas cosas que se deben de considerar, ¿ya? Y bueno, los recursos humanos, como el principio de gestión de almacenes les dije, hoy en día tenemos que tener gente calificada para trabajar en almacenes, no es cualquier gente. Un almacén bien llevado, uno ahorra y controla mucha plata, ¿ya? Perdón, aquí se me ha saltado esto va más abajito. Bueno, dentro, ya nos queda un poquito más para no hacerla muy aburrida. Dentro del almacén se utilizan los racks. Los racks no son más que las estructuras metálicas, ¿sí?, sobre la cual yo voy a poner pallet, y sobre los pallets estarán los materiales o la mercadería que yo voy a resguardar, ¿no? Entonces, a nivel mundial hay una competitividad bien fuerte sobre la venta de estos racks. Por ejemplo, muy interesante, nosotros hace unos años atrás, unos tres años, yo creo, no mucho más tampoco, recibimos la visita de una empresa española. Y claro, hasta ahorita no hay quien pueda competir en precio con los chinos, por ejemplo. Y claro, uno dirá, no, pero los racks chinos deben ser malos. No, porque todo está en función de la normativa, y además existe una normativa
que va casado con lo que yo voy a resguardar o almacenar, y yo puedo pedir la cotización en función de cierto tipo de material para los racks, ciertas dimensiones, etcétera. Entonces, a todos les voy a pedir lo mismo, ¿ya? Y bueno, como ellos manejan políticas de escala fuertes, a nivel de dinero son los más económicos, podríamos decir, ¿no? Sin embargo, estos españoles, bueno, España no es nada económico, pero estos españoles eran competitivos, ¿pero por qué? Porque ellos tenían un software que estaba patentado, y fíjense bueno, aquí se puede ver ligeramente, ¿no? Pero las estructuras metálicas tienen una serie de elementos, valga la expresión, geométricos, que le van a dar solidez a las estructuras, ¿ya? Y eso varía en función de cómo lo haga cada empresa, ¿ya? Es como cuando se hacen columnas metálicas para poner, digamos, en los galpones. Ustedes han debido ver que hay diferentes figuras geométricas que hacen que tenga rigidez y soporte, pues, la carga necesaria. Esta empresa española tenía un software que, como les digo, estaba patentado, o sea, solamente ellos la tenían, y que les calculaba la estructura metálica geométricamente más adecuada para optimizar la utilización de los materiales, de tal forma que ellos conseguían, por ejemplo, si nosotros le damos características y condiciones de peso, ellos cumplían con todo eso, pero su arma competitiva era el manejo de los materiales. Entonces ellos utilizaban menos materiales, podríamos decirlo así, que la competencia, pero garantizaban su trabajo. Y por ende, todo esto es pues fierro, y el fierro, mientras más fierro, más caro, ¿no? Entonces, ellos utilizaban esa ventaja competitiva y era una cosa interesante, digamos, ¿no? Bueno, ya aquí lo vamos a dejar. La próxima clase vamos a hablar sobre los sistemas de almacenamiento. Vamos a explicar y vamos a ver algunos videos, cómo es el almacenamiento convencional, el compacto, el dinámico, etcétera, ¿no? Vamos a ver, inclusive, como les decía, videos de almacenamientos de avanzada, pero es bueno verlos, pues, ¿no? Ya en Bolivia, sobre todo con almacenes grandes, tenemos que pensar en sistemas adecuados de almacenar, no, porque a la larga vamos a economizar, ¿ya? Eso es bien importante. Bueno, no sé si tengan alguna inquietud, alguna duda. ¿Tienen alguna duda? ¿Hola? No, profe. ¿No? Ya. Perfecto. Tenemos todavía 2 clases más, el martes 10 y el jueves 12, para seguir hablando de gestión de almacenes. Nos va a dar perfecto para terminar. Y el 17 empiezan las exposiciones, ¿no es cierto? Entonces, yo les recomiendo que se pongan bueno, algunos ya han estado trabajando, lo cual es bueno, pero se pongan las pilas para poder elaborar su trabajo, que, como les decía, tienen que contestar fielmente a todos los puntos que el trabajo les pide, inclusive en ese orden, ¿ya? Es bien importante, y la exposición, pues, seguramente la van a hacer de acuerdo a su grupo, pues, ¿no? Sí, perdón. Si es que tengo alguna duda con el proyecto, le hablo a usted. Claro. Sí, me dicen nomás en cualquier momento, y si en ese momento justo no puedo, yo les digo en tal hora y nos reunimos, no hay problema, con todo gusto. Y al momento de la presentación del proyecto, ¿eso va a ser cuánto tiempo tenemos para presentarlo? Bueno, yo he puesto una clase, ¿ya? Pero, o sea, para que estén tranquilos, pero yo creo que con media hora es más que suficiente, ¿no? Ya ustedes se distribuirán y harán una presentación. Me lo tienen que mandar digitalmente, por supuesto, la presentación, para que tenga yo una evidencia de respaldo de eso, porque es su nota final, pues, ¿no? Pero yo creo que 30 minutos es adecuado, pero yo no les pondría tiempo.
traten ustedes de acomodarse a su trabajo, concéntrense en su trabajo y ya la exposición pues es otra cosa, ¿no? Profe, ¿será que cuando acabe la clase, será que se puede quedar un ratito para una duda? Ahora, claro. Sí, sí, no hay ningún problema. Bueno, si los demás no tienen dudas, entonces nos veríamos el próximo martes, ¿no? Y nos quedamos, si quieres, Carlos, no sé quiénes más están en tu grupo para que podamos conversar sobre tus dudas. Sí, se van a quedar igual. Listo. Muy bien. Hasta luego, profe. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.